Héctor, Hola, Ana, ¿cómo estás? bien, muy bien. ¿Cómo se escucha? Te escucho bien, ¿vos me Te escuchas bien? escucho Me voy a alejar un perfecto. poquito porque creo que estoy Sí, como muy sobre la cámara. yo, yo creo A ver, que mi caso es similar. Eh, ahí está, ahí está. Ah, estamos perfecto. perfecto. ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. ¿Cómo estás tú? Aquí todavía tratando de entender qué le pasa a nuestras sociedades. Sí, es curioso, curioso, es curioso. Es cierto. Pero vamos aquí, vamos a tratar de entender. Yo me estoy tomando un cafecito. Yo también estoy aquí con lo mismo. Muy importante. A ver, a Si no ver. es difícil arrancar la mañana. Perfecto. Y ahí tenemos a tres personas que se unieron a la conversación y como te comenté, eh, vamos a hacer tipo conversación, ¿no? Este es el primer en vivo de Perfecto. Panóptico. Bienvenido a Panóptico. Es un placer estar en el primero. Una coyuntura tan particular, ¿no? Tan particular Exactamente. como esta Bienvenido tú selección. y bienvenidos los que se están uniendo de a poquito al en vivo. El objetivo de esto es que, bueno, que conversemos sobre las elecciones en Estados Unidos, los resultados que ya son definitivos Sí, y, sí. y por supuesto, las narrativas de lo que fueron los dos candidatos y ahora cómo la lectura que se puede hacer hacia las distintas regiones, ¿no? Sin duda, Estados Unidos es el país más poderoso en categoría militar, económica, financieramente, y todo lo que suceda allá, las decisiones que se toman allá, repercute de alguna manera en las distintas regiones, ya sea Europa, Asia, Medio Oriente y por supuesto nuestra región América Latina, Héctor. Así que bueno, Así, eh, así es, Ana. Eh, yo lo que me pregunto en parte, y era lo que te decía, eh, o lo que uno trata de entender, es por qué las sociedades pueden llegar a apoyar a candidatos que tienen discursos muy violentos hacia distintos sectores, ¿no? Entonces, hay que ver si el apoyo está dado por ese discurso o a pesar de ese discurso, ¿no? Yo no estoy seguro que los votantes, como por ejemplo en Argentina de Milei, que tienen una actitud parecida a la de Donald Trump, también con un discurso muy violento, y los votantes de Trump en Estados Unidos, eh, lo voten porque él es un violento, porque creen y están convencidos de esas cosas que dicen contra de las mujeres, en contra de los extranjeros, con sus discursos machistas y racistas, o si le parece una cuestión secundaria y el apoyo está dado porque económicamente los proyectos de los demócratas, en este caso, han fracasado y han dejado a mucha gente fuera de, de la contención social, fuera de la posibilidad de subsistir con su trabajo, que los han golpeado fuertemente en muchos aspectos, ¿no? El gran voto de Trump se da en lo que le dicen el cinturón del óxido, ¿no? Ese cordón industrial norteamericano de muchos trabajadores, bueno, trabajadores de baja formación académica y trabajadores industriales, que es un cordón industrial que fue destruido totalmente por las políticas neoliberales y las políticas de especulación financiera, de retirar el capital de las industrias para pasarlo a la especulación financiera. Y eso fue promovido sobre todo desde los 90 por Clinton,
después continuaron los republicanos, ¿no? Bush también lo hizo, pero Obama también profundizó en esas cuestiones, en la especulación financiera, destruyendo todo ese sector industrial que me viene a la cabeza ahora y es para recomendar. Hay una película de Michael Moore que se llama La Gran Pregunta, una película anterior a Bowling for Columbine, una película anterior a aquellas que lo hicieron conocido, ¿no? Pero en La Gran Pregunta él lo que dice es: yo nací en un estado de este cordón industrial, ¿no? Y muestra imágenes, como suele hacer Michael Moore, de cuando él era chiquito, en una ciudad próspera, con mucho trabajo, donde se fabricaban autos. Eh, Dice, y ahora está así, y te muestra una ciudad abandonada, ciudades abandonadas, casas destruidas, fábricas vacías. Bueno, ¿qué pasó? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué Estados Unidos dejó de ser ese gran motor industrial del mundo, generándole trabajo a muchísimos norteamericanos, y pasó a ser lo que es hoy, ¿no? Este centro donde se acumula la conducción de la especulación financiera, pero donde a los propios norteamericanos de clase media y clase media baja les está yendo muy mal. Claro, es que es precisamente Trump gana con esa idea, esa aspiración del estadounidense promedio de querer regresar a donde estuvieron hace más o menos 50 años atrás. Es más o menos un voto de desesperación. Trump gana en el colegio electoral, porque el voto en Estados Unidos no es directo, y también el voto popular en esta ocasión. No sé si recuerdas que en la contienda con Hillary sí hubo un conflicto por el tema del el voto popular y el voto Sí, colegiado, ¿no? Que en, en, para los países de América Latina nos resulta extraño porque nuestros votos son directos. En el caso de ellos, claro, no. Entonces esta vez en gana el caso, en los dos puntos. sí, sí, porque realmente ha habido una gran desilusión respecto de lo que han sido los gobiernos demócratas. El gobierno de Biden dejó muchas cosas por el camino. También hay que tener en cuenta, y uno no, yo todavía por lo menos no conozco la explicación, eh, no la he leído, por ahí está dando vueltas, o hay analistas que lo han planteado y no lo conozco. eh, ¿Por qué se lo sostuvo a Biden como candidato durante tanto tiempo cuando se sabía Sí, que no estaba precisamente en condiciones de salud? Su salud física y mental no no estaba en correspondían condiciones. para que él, ¿no? Incluso, digamos, llegando hasta el primer debate, digamos, pasando las primarias, llegando al primer debate, y ahí fue tan evidente en ese primer debate que su cabeza ya no está en Claro, condiciones de conducir un país, y ni siquiera, mucho menos de ser candidato para los próximos 4 años, que decidieron bajarlo y sumar a Kamala Harris como candidata, que solo tuvo 3 meses de campaña, tarde, ¿no? Eh, exactamente. Tarde, con poco tiempo, sin pasar por una interna. Ellos tienen esas primarias que refuerzan. Trump prácticamente desde que perdió las elecciones con Biden, se dedicó a hacer campaña, y más aún desde que empezó formalmente la campaña. Hizo Efectivamente. todo el recorrido de las primarias, ¿no? y Y- después continuó, participó de todos los debates, Exactamente. y Kamala no. Sí, y a eso hay que recordar un hecho muy importante, que es el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Pero eso fue un hecho sin precedentes, que nunca, o sea, nunca se había dado en Estados Unidos semejante hecho de violencia ante una institución tan importante como era el Capitolio, y donde bueno, fallecieron personas, pero directamente fue de alguna forma como la ruptura
con el orden establecido de lo que los estadounidenses podían llegar a tener confianza en su sistema, ¿no? Directamente nosotros no los queremos aquí y queremos a Trump más allá de que los votos no lo habían favorecido. Entonces, esos son Sí, elementos importantes. O sea, hay también un quiebre en la confianza de en las instituciones estadounidenses por parte de los ciudadanos estadounidenses, más allá de las narrativas violentas, como mencionaste hace un sí. momento. No, bueno, y también tiene que ver con eso porque Trump se presenta desde su narrativa como un outsider, ¿no? Como alguien de por fuera de la política, y a pesar de que ya fue presidente 4 años, pero él se sigue mostrando como eso y se sigue mostrando como alguien que no tiene que ver con esas instituciones, como alguien Claro. que sufre las consecuencias de esas instituciones como las sufren el resto de los norteamericanos, ¿no? Y le dice a los norteamericanos blancos, de clase media, anglosajones, yo sufro lo mismo que usted. Por eso Kamala Harris tuvo un apoyo muy fuerte en las grandes ciudades, por ejemplo en Nueva York, ¿no? Claro. Pero hacia el interior del país, en los lugares más de pueblos, en las ciudades más chicas, ahí arrasó Donald Trump. Eh, Sí, incluso en el... ese hombre se sintió más identificado, ese hombre, esa Exacto, mujer se sintió más identificado con Trump que con Kamala Harris. sí. Y en términos de analizando a cada candidato, Kamala era mejor candidata en cuanto a modelo de sistema eh, que Sí. Donald Trump. Eh, incluso que Biden, por eso es cierto lo que mencionas, que es muy extraño y hay que ver cuál es la explicación. Ellos después las darán en los distintos medios de comunicación de por qué no se elige a Kamala Harris previamente. O sea, porque realmente era una buena candidata para combatir a Trump, pero eligieron a Biden. Es como dejar hacer. No, y después hay algo que se nos hace muy difícil a nosotros no hacer paralelos con nuestras realidades, ¿no? Con la Argentina, la de Panamá, la de Latinoamérica en general. Pero lo cierto es que no se pueden hacer esos paralelos, porque, por ejemplo, muchos acá en Argentina quisieron plantear que Trump era el Perón de Estados Unidos, y no tiene nada que ver con el peronismo de Estados Unidos, ¿no? Está bien, es un hombre que apoya el desarrollo industrial de su país y que va a plantear, de hecho, los impuestos o los aranceles que él plantea poner para restringir el ingreso de productos extranjeros es una medida proteccionista a favor de su propia industria. Hasta ahí, eso es lo único que podría ser comparable con un proyecto nacional latinoamericano. Después el resto de sus discursos no tienen nada que ver, son proyectos imperialistas, es un proyecto de violencia, de retroceso en lo discursivo, de retroceso de los derechos de los trabajadores. Trump no cree, como creía Perón y el peronismo, en que los trabajadores deben tener acceso a la salud, acceso a la educación. No, está bien, que él cree que las industrias norteamericanas deben funcionar bien, deben generar trabajo y punto. Y después el trabajador que se arregle, ¿no? Ahora, Ahí está también lo de salud que fue muy agredido, ¿no? El proyecto de claro. salud de Obama, que fue muy agredido por Trump. Ahora, cómo crees que va a ser el gran reto de Trump, ya como para culminar el análisis interno, tomando en cuenta que, por ejemplo, en la pandemia del año 2020, Estados Unidos llegó a tener un 14.7% de desempleo formal, ¿no? Eh, y cómo atacar eso y a la vez cómo resolver el problema que tienen con el consumo de drogas, o sea, que es desmedido. Mira, lo tengo anotado por aquí. Eh, a Estados Unidos le cuesta 740.000 millones de dólares anuales en pérdida de productividad el consumo de drogas tóxicas, es decir, las que no son alcohol, las que no, o sea, de las drogas, cocaína, fentanilo, cosas así. ¿Cómo abordar esa realidad queriendo levantar de alguna manera el sector productivo
pero tienes una sociedad quebrada. Sí, sí, es una sociedad quebrada que justamente en los momentos de desesperación, ¿no es cierto?, de las sociedades, en general, no solo en los momentos de desesperación, pero más aún en los momentos de desesperación, muchísima gente busca certezas, ¿no? Busca Claro, ese discurso que le dé, que le diga, esto es por acá, ¿no? Y listo, y se acabó. La culpa de que vos no tengas trabajo la tienen los extranjeros que vienen a quitarte el trabajo. Un discurso sencillo, un discurso directo. Después, por ahí alguien viene con números y le da la explicación y le dice, no, mira, en realidad los extranjeros no te están quitando el trabajo. Bueno, pero todo eso no, digamos, tiene mucho menos efecto que el discurso directo y llano que ya eh, lo planteaba la Alemania nazi, ¿no? Alemania para los alemanes, exacto. y Trump ha dicho Estados Unidos para los estadounidenses, digamos, prácticamente repitiendo el mismo eslogan, ¿no? Es ante una crisis económica, la Alemania nazi también surge de una profunda crisis social y económica, y de ahí sale todo, sale Hitler todo ese proceso nefasto, eh, pero echándole la culpa en aquel caso a los judíos, ¿no? La culpa de lo que te está pasando a vos la tienen los judíos. Ahora Trump dice, bueno, la culpa de lo que le está pasando al norteamericano blanco, que quiere trabajar, que quiere prosperar, la tienen los burócratas de Washington, la tienen los latinos que entran por la frontera de manera totalmente descontrolada, la tienen los chinos que nos invaden con sus productos. Entonces va a tratar de seguir construyendo ese enemigo que le permita justificar su avanzada, que va a ser violenta en todo sentido. Aquellas personas que sufren de adicciones a las drogas, con Trump, lo que van a tener es una política punitiva. No va a haber una política de entender la drogadicción como un problema de salud y como un problema social. No, va a haber una política punitiva, dura, de represión a aquellos sectores, con quita de recursos para los programas de salud que tienen que ver con el combate a las adicciones y con fortalecimiento de recursos a todo programa punitivo. Después hay que ver, ¿no? Estados Unidos es muy particular, cada estado tiene sus propias lógicas, pero en términos generales el punitivismo va a reemplazar a la contención en salud y en lo social. Ok, perfecto. Eh, Héctor, ya saliendo del tema interno estadounidense, que o sea, podríamos hacer 10 en vivo sobre ese tema, de lo complejo que es la sociedad estadounidense, sus diferencias y contradicciones. El Trump hacia el tema de Rusia y Ucrania. ¿Cómo, cómo lo ves? O sea, pues, él dijo en la campaña que él en 24 horas terminaba con esa guerra. Ahora no es tan sencillo. Ahí está No, la OTAN, sí, están muchos intereses, intereses poderosos realmente. No se puede decir que Europa le pueda llegar a convenir eso, pero está sumado a ese proyecto de alguna manera. Rusia avanzando, tampoco sin querer dar pasos al costado. Entonces, ¿cómo crees que va a abordar este presidente con esta narrativa de soluciones sencillas, pero que sabemos que son mucho más complejas de lo que él pueda llegar a decir en un podio? sí. En ese sentido yo creo que debe ser una de las pocas cosas en las que creo que Trump fue sincero, no en los tiempos, ¿no? No es que esto se termina mañana o el 6 de enero cuando él asuma, el 7 ya se terminó la guerra. Pero sí en el sentido de que él ha planteado un par de cosas, lo planteó en la campaña también anterior, eh, que uno dice, eh, realmente es cierto esto que está diciendo. Cuando él dijo, Biden, en aquella elección, ¿no?, en que competía con Joe Biden, Biden es el candidato de Wall Street y de los medios concentrados de comunicación.
Y la verdad que era cierto en aquel momento. Lo que pasa que él no representaba, digamos, una opción popular, ¿no? Pero sí el sector económico especulativo, financiero, tenía apoya a los demócratas, cree que con los demócratas le iba a ir mejor. Los medios de comunicación responden a ese sector económico y financiero de Wall Street, también apoyaban a los demócratas, ahora también a Kamala Harris, con excepciones, ¿no? Porque ha habido cambios en la estructura mediática de Estados Unidos. Jeff Bezos compró el Washington Post, entonces hubo cambios ahí, y otros también. El New York Times pasó a tener otro componente accionario, entonces también hubo modificaciones, pero lo cierto es que los demócratas tenían mucho más poder en los medios tradicionales de Estados Unidos. También es cierto que el proyecto de la guerra en Ucrania es un proyecto de los demócratas. De los demócratas en tanto, como se lo suele denominar, al sector globalista, atlantista, digamos, que consideraba que había que ponerle un freno al crecimiento de Rusia y por eso dan el golpe contra Yanukovych en 2014. Es un golpe impulsado desde Estados Unidos porque él era un presidente, el presidente de Ucrania en ese momento era cercano a Putin, entonces se da un golpe de Estado, se instala un gobierno títere y se busca correr los límites de la OTAN hacia la frontera con Rusia. Es ahí cuando Rusia reacciona y ataca, no ataca, primero promociona la división de Ucrania, ¿no? Generando en el Donbass este sector limítrofe que sea como un tapón entre lo que es Ucrania y lo que es Rusia, ¿no? Generando la separación del Donbass. Ese es un proyecto de los demócratas que dura durante el gobierno de Obama, con Biden como vicepresidente y Biden impulsando puntualmente todo aquello, encargado de todo aquel proyecto, y que cuando gana Donald Trump, ese conflicto se frena y empieza a caer, empieza a derrumbarse y entra en un letargo, hasta que vuelven los demócratas a la casa de gobierno, a la Casa Blanca, y ahí vuelve el conflicto, vuelve a recrudecerse el conflicto en Ucrania. Creo que Trump va a ir de nuevo por esta idea de bajar el nivel del conflicto, no suministrarle más armas a Ucrania, empezar a condicionar a Zelensky para que tenga que negociar de alguna manera esto no va a ser de un día para el otro, pero sí van a ir en ese proceso, porque porque Trump lo que cree es que el enemigo a vencer es China. Y que para eso, entre otras cosas, hay que romper los BRICS. Y para romper los BRICS hay que traer a Rusia hacia Occidente, digamos. Entonces, quiere modificar toda aquella estructura que armaron los demócratas de enfrentamiento con Rusia. Esto o sea, ha habido muchas señales de acercamiento entre los intereses del gobierno ruso, encabezado por Putin y Donald Trump. Y ahí hay que ver también cómo empieza a jugar, porque ahí no queda solo, digamos, la geopolítica es compleja, ¿no? Tiene muchos elementos, y entre ellos que se combinan y que uno no los termina de ver a veces como el mapa completo, ¿no? A veces ve una foto recortada y no ve la panorámica, que es mucho más amplia. Por ejemplo, solo para señalar esto, digamos, cuando eh, eh, Estados Unidos decide hacer todo que con el gobierno de Obama decide iniciar todo el conflicto con Rusia, ellos dejan de adquirir el petróleo ruso, ¿no? Durante el gobierno Obama, pero lo tienen que reemplazar por otro petróleo. Y ahí es cuando
sale el decreto Obama que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses de Estados Unidos. Todos nos vimos sorprendidos. ¿Cuál era la amenaza? Bueno, la amenaza era que tenía el petróleo, que es la fuente de petróleo más importante y más cercana a los Estados Unidos, siendo Estados Unidos el país que más petróleo consume, digamos, en el mundo. Entonces, y teniendo ahí a 4 días de transporte en barco esa fuente de petróleo tan importante como era Venezuela, el control de esos recursos naturales en Venezuela era fundamental para los Estados Unidos. Ahí empieza toda una serie de agresión que después Trump la va a continuar con sanciones y con la intención, obviamente, porque Trump después se va agarrando de todas esas cosas para seguir con su proyecto imperialista, porque Trump es como el resto de los presidentes norteamericanos, una persona imperialista, entonces va por ese proyecto sobre Venezuela. Ahora el gobierno de Biden había decidido tomar otra estrategia hacia Venezuela y había permitido, porque también al seguir el conflicto con Rusia necesitaban el petróleo venezolano, pero lo que había decidido era bajar el nivel del conflicto y autorizar a empresas norteamericanas a que puedan comerciar con el petróleo venezolano. Por eso la economía venezolana está repuntando enormemente. Este año va a ser la economía que más crezca en América Latina. Digamos. Las sanciones, solo para dar este número y no aburrir tanto, ¿no? Pero las sanciones que aplicó Estados Unidos contra Venezuela hicieron caer el ingreso que tenía Venezuela por la venta de petróleo de 55.000 millones de dólares a 700 millones de dólares. O sea, le sacaron casi un 98%, 99% del ingreso petrolero con las sanciones que tenía. O sea, destruyendo la gran crisis económica de Venezuela tiene que ver con esto, tiene que ver con estas sanciones impuestas de Estados Unidos. Ahora, con la autorización de que para las empresas norteamericanas que vuelvan a comerciar el petróleo venezolano por los intereses que Estados Unidos tiene en la guerra en Ucrania, es que la economía venezolana empieza a subir rápidamente y a crecer fuerte y rápidamente. Es muy probable que Trump vuelva a la lógica de las sanciones y que otra vez la economía venezolana empiece a deteriorarse y que vuelva a negociar con Rusia por aquel petróleo. Ahora, tomando en cuenta esos elementos que mencionas, el rol de los proyectos regionales independientes de las grandes potencias también, ¿no? En el caso de los BRICS, Trump aspira a eso, de alguna manera, y como mencionas, el gran adversario de China. Igual Kamala como candidata también lo mencionaba, porque lo del gigante asiático que China es una realidad, es imparable. Entonces, pero precisamente porque los chinos organizaron muy bien su proyecto, no hace 5, 10 años, 20 años, mucho tiempo más atrás. Entonces, ¿es posible que se rompan los BRICS, tomando en cuenta que esto es ya un espacio internacional que nació formalmente en el año 2010 y donde hay países como por ejemplo India, que es una potencia productora, incluso hasta en la parte cinematográfica? ¿Eso es posible o es, digamos, como una especie de ilusión también que forma parte no solo del discurso de Trump, sino de la narrativa imperial? De que, bueno, como yo no, yo quiero volver a mandar absolutamente todo, no quiero participar como uno más, quiero mandar en todo. Entonces, ¿no es parte un poquito de esa ilusión de alguna forma? El proyecto norteamericano es un proyecto hegemónico que aún sigue siendo la principal potencia hegemónica, ¿no? Tanto económica, militar,
cultural, en varios aspectos. Y va a hacer todo lo posible por no perder esa hegemonía. Hace poco tuve la oportunidad de entrevistarlo a Emir Sader, y él me decía, ahora hay un mundo bipolar. En su momento estuvo el mundo bipolar de toda la construcción norteamericana, de lo que debía ser Occidente, ¿no? Y frente a la Rusia, a la Unión Soviética, ¿no? Al fantasma comunista. Entonces se vivía esa bipolaridad. Cae el muro de Berlín, cae el campo socialista, y se empieza a construir el discurso del fin de la historia y de que el mundo ahora es unipolar. Bueno, ese mundo unipolar de Estados Unidos desapareció también porque, y en esto sí son las palabras de Saderno, ahora el mundo bipolar es Occidente encabezado por Estados Unidos y ese proyecto de Estados Unidos y sus socios europeos principalmente, versus los BRICS. Digo, la otra polaridad está compuesta por los BRICS. Yo creo que ellos van a intentar, digamos, van a tener proyectos, van a intentar desarmar eso porque es lo que le está cuestionando su poder hegemónico y los está haciendo retroceder. Esa hegemonía, digamos, y parece inevitable que sea reemplazada, sobre todo por el gran crecimiento económico de China, que no parece tener un tope, por lo menos por ahora, ¿no? No parece haber algo que vaya a frenar ese desarrollo, ese crecimiento, que tuvo lógicas distintas a las de Estados Unidos, ¿no? No es a través de las guerras, no es a través de la imposición de gobiernos títeres, ¿no? Pero en ese desarrollo, Estados Unidos en algún momento probablemente deje de ser el país más poderoso, pero quedará como segundo o a lo sumo como tercero. No es que va a dejar va a Claro, pasar a ser un país participar de manera periférico. importante, ¿no? Claro, sí, va a seguir siendo una de las grandes potencias mundiales. Eh, no sé si hay posibilidades de que, todo indicaría que los BRICS van creciendo, van incorporando sectores, se van consolidando, ¿no? Cada vez hay más países que componen los BRICS, se sumaron muchos países petroleros. Hay que ver cómo actúan algunos países que están dentro de los BRICS por las presiones. Hemos visto la reciente postura de Brasil impidiendo el ingreso de Venezuela a los BRICS. Hay que ver cómo actúa India, que siempre ha sido un país muy influenciado por Estados Unidos. Hay que ver cómo ellos van a buscar ahí el eslabón más débil de la cadena, o aquel en el que puedan tener más influencia, para empezar a desgastar y empezar a romper y buscar distintas estrategias. ¿Les servirá? ¿Serán efectivas? No lo sabemos, pero sabemos que va por ahí la cosa, ¿no? Sabemos que esa es su intención. Héctor, pasamos un tema, yo creo que delicado y dramático, que es la situación del pueblo palestino, Gaza. O sea, tomando en cuenta que tanto Kamala Harris, en algún momento siempre, directamente siempre respaldó la posición y la existencia del Estado de Israel. Sin embargo, después de algunos reclamos en sus meetings, ella, digamos que suavizó un poco el tema Gaza. Pero Trump, no. Trump directamente, en sus acciones como presidente, trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, tomando en cuenta que Jerusalén durante muchos años fue un territorio de alguna manera manejado por Naciones Unidas, y donde tenían prioridad las tres religiones monoteístas en ese espacio. O sea, estaba el judaísmo, el cristianismo, y estaba el islam, por ser un terreno considerado para el monoteísmo un terreno sagrado. Entonces, ¿cuál crees
que vaya a ser las acciones que vaya a tomar Trump ya ahora, toma posesión en enero. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, ante el drama del pueblo palestino. Para empezar, creo que también remarcar que, por lo menos desde mi lectura, es uno de los temas que le hace perder la elección a Kamala Harris, el tema Palestina, porque ella pierde en un estado clave que es Pensilvania, donde el voto árabe es muy fuerte, y realmente el voto árabe de la comunidad árabe en Pensilvania estaba muy dudoso de acompañar a Kamala Harris porque decían, bueno, Trump, es cierto, lo que vos señalabas, ¿no? Trump ha apoyado abiertamente a Israel, ha trasladado la embajada de manera arbitraria, unilateral, violando leyes internacionales, de Tel Aviv a Jerusalén, que es un territorio que está controlado militarmente, como toda la Palestina ocupada por el gobierno sionista. Pero lo cierto es que el gobierno de Biden fue el que le ha proporcionado todas las armas a Israel para llevar adelante todo este genocidio brutal que empezó después del 7 de octubre del año pasado. Este genocidio, ¿no? Que es la continuidad de un genocidio histórico en ese territorio, pero a los niveles que se está viendo, ¿no? Arrasando ya he perdido la cifra, pero son más de 40.000 personas que han sido asesinadas de distinta manera, ¿no? Con bombas, con asesinatos selectivos, con Asesinato selectivo al niño, sí, 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 porque se han formas encontrado en cuerpos de horribles. niños tiros en la nuca, Sí, tiros certeros, niños. un nivel de odio de más de 14.000 niños han sido asesinados, se cometieron todo tipo de violaciones a los derechos humanos, y todo eso con el apoyo de Estados Unidos, del gobierno de Joe Biden, del gobierno de Kamala Harris, porque es la vicepresidenta, Claro, no puede decir, no tengo nada que ver con esto, y con la provisión de armas de ese gobierno, ¿no? Todas las armas que usa Israel para cometer todo este genocidio se le está proveyendo a Estados Unidos y le está financiando, además, así como financia la guerra en Ucrania, también está financiando el genocidio israelí. Entonces, la comunidad árabe eh, en, en Pensilvania no es que haya ido a votar por Trump, pero muy probablemente muchos no hayan ido a votar. claro. Hay Perdió un ese gran voto. sector, claro, perdió ese voto, como perdió el voto latino, se redujo, por lo menos en un porcentaje alto. Ayer se hablaba de que 6 de cada 10 latinos habían votado por Biden y en esta ocasión eran 5 de cada 10. O sea, había perdido un porcentaje importante. Lo mismo pasaba con la comunidad negra. Eh, 9 de cada 10 afroamericanos votaron por Biden, y ayer 8 de cada 10 afroamericanos votaron por Biden. O sea, se perdieron porcentajes en las comunidades latinas, en las comunidades árabes, en las comunidades afrodescendientes, que fueron fundamentales para que se pierdan esos estados que tenían que ver con estos estados péndulos que son los que terminan definiendo las elecciones. Ahora, el asunto de la falta de comprensión o la deshumanización también de las comunidades árabes, porque ellos al enviar armas y al promover con un conflicto armado en toda esa región, tomando en cuenta que también se ha sumado los ataques al Líbano, de alguna manera estás balcanizando todo ese sector, y esa comunidad árabe que vive en Estados Unidos tiene familia allá. Sí, pero primó el lobby sionista, tanto en demócratas como en republicanos,
además hay un financiamiento, cuando se detalla el financiamiento, se ve que Israel financia tanto demócratas como republicanos, candidatos a presidentes, candidatos a representantes, candidatos a senadores, claro, digamos, hay muchísimo dinero volcado ahí, además de que hay muchísimos dinero volcados en los medios de comunicación para instalar que el que no apoya lo que está haciendo Israel, el genocidio que está llevando adelante Israel en Gaza, es antisemita, ¿no? Rápidamente se lo tilda antisemita y anti-israelí, anti-judío. Entonces, hay una presión enorme que también la hemos vivido en algunos otros países de América Latina, ¿no? Los medios de comunicación masivos están en manos del lobby sionista, incluso aquellos medios que se supone que son de corte nacional y popular, pero también tienen una influencia de ese lobby, llevando, por ejemplo, aquí en Argentina, tanto los dos candidatos que fueron al balotaje, tanto Sergio Massa, que era el candidato claro. de todos, como el actual presidente Javier Milei, los dos estaban totalmente alineados con el discurso del globicionista. Entonces vemos cómo van cooptando toda esa estructura y realmente Kamala tuvo que hacer equilibrismo con este tema, ¿no? Y tratar de decir, bueno, tengo que seguir apoyando a Israel, porque mi gobierno es el que le está financiando, el que le está proveyendo armas, el que además que es mi socio, es mi principal socio en Medio Oriente, tengo que justificar todo eso, pero a la vez tengo que no perder el voto árabe. Sí. Entonces entró en una serie de contradicciones ahí muy complejas que no le salió bien. Claro, además de eso, como mencionas, el poder económico real de aquel lobby es impresionante. Esta campaña en Estados Unidos salió casi 16.000 millones de dólares. O sea, realmente a mí me impresiona porque eh, tomando en cuenta las necesidades que hay dentro del pueblo estadounidense, 16.000 millones de dólares, súmale a eso previamente el dinero enviado para generar conflictos en otras regiones y el pueblo estadounidense pasando necesidades reales de salud, de trabajo, y bueno, obviamente, como mencionas, le costó ese voto árabe, no pudo Otro llegar. dato en relación a esto también, digamos, que seguramente vos recordarás, es la represión en las universidades Claro, el gobierno de Joe Biden, de sí, las sí, universidades que salieron a protestar por el genocidio en Gaza, de los estudiantes que tomaron universidades en casi todo el país, protestando por el genocidio en Gaza y por el apoyo de Estados Unidos y el financiamiento de Estados Unidos al Estado sionista de Israel, esos estudiantes fueron brutalmente reprimidos. Entraron a las universidades y los sacaron a golpes, los arrestaron. Ella No, intentó revertir eso esperando los resultados en la universidad donde estudió, en Howard, porque realmente sí, sí, pero era totalmente contradictorio. Por lo general, los demócratas siempre han sido los representantes de la avanzada, de la academia, en las del universidades arte, de ellos la... siempre, los demócratas siempre arrasan con los votos. ¿No? Es un voto propio, el voto de los universitarios, por eso el voto de las grandes ciudades donde hay más nivel de formación, digamos, hay más gente formada con títulos universitarios. En esos sectores los demócratas siempre han arrasado, ¿no? Eh, pero ahora no tuvieron ese acompañamiento debido a todas estas cuestiones y también, y acá déjame agregar otro dato que también tiene que ver con la geopolítica, que es con la migración, ¿no? La migración Claro, ha sido otro conflicto que además le tocaba resolverlo a Kamala Harris puntualmente. Kamala Harris fue la encargada, y vos recordarás, los viajes a México por de supuesto. ella, los viajes a Centroamérica, porque ella era la encargada de trabajar con el tema de la migración, de ver la cuestión de que en México fuera un estado tapón
para frenar toda esa ola migrante, pero lo cierto es que algo que difícilmente se entienda en el poder de los Estados Unidos, se entienda o le importe, ¿no? Es que ellos imponen políticas a nuestros países, políticas desastrosas, políticas de ajuste, políticas de saqueo, que terminan empobreciendo a un enorme número de nuestros propios conciudadanos, que inevitablemente después le dicen, bueno, si acá la estoy pasando mal y a tantos kilómetros está el país que me pintan como el sueño americano, y bueno, me voy para allá, aunque sea a Pruebo, trabajar de jardinero, claro, claro, si acá me estoy muriendo de hambre, me voy allá a trabajar de jardinero, a mendigar en la calle, no sé, pero allá hay más plata, acá no. Digamos, de alguna manera voy a sobrevivir. Y mientras no se apliquen políticas, no se permitan que los países de Centroamérica, de Sudamérica, tengan políticas que le permitan un sustento real, el resto muchísima gente va a migrar para allá, cruzando esa frontera. Bueno, Kamala era la responsable de trabajar con el tema migrante, no fue efectivo su trabajo y al menos se calcula que hasta por lo menos principio de este año 1 millón de latinoamericanos habían sido deportados de Estados Unidos y se calculaba que era cerca de 1,5 millones, que el número que va a terminar siendo con el fin del gobierno Biden. Por eso Trump lo dice a los gritos, ¿no? Yo voy a hacer la mayor deportación de la historia de Estados Unidos. claro, Kamala Harris no lo dice a los gritos, pero lo hace. Digamos, el ya, gobierno de Kamala Harris no lo dice a los gritos, pero lo hace. Lo mismo que pasó en su momento con Obama, ¿no? Que fue quien más, él cerca de los 2 millones, ¿no? claro. Cerca de 2 millones de latinoamericanos fueron deportados durante el gobierno de Obama, algo que no se señala tanto, pero que también hay que tomarlo y que ha afectado también el voto latino. Efectivamente. Acá, y ya entrando para terminar, Héctor, entrando a nuestra región, América Latina, ¿no? La necesidad de que nuestros gobiernos, sea cual sea, tomen decisiones propias y que realmente beneficien de alguna manera a nuestras economías, ¿no? Es una necesidad urgente. Yo recuerdo aquí en Panamá con el tema migratorio, hasta el año, hasta mediados del 2024, habían pasado más de 300.000 personas por el tapón del Darién. Tomando en cuenta que el tapón del Darién no es un paso, es una selva. Y con todo lo que se puede llegar a vivir en una selva, las personas no están preparadas para eso. Mueren mujeres, niños, o sea, llegan acá a Panamá en condiciones realmente delicadas, los que llegan, y quieren pasar, porque incluso conocí a personas que atendían el tema y decían, bueno, pero quédese aquí. No, no, yo quiero llegar a Estados Unidos, porque también está instalada todavía la idea cultural eh, ¿Sí? en nuestras conciencias latinoamericanas de que te va a ir mucho mejor en Estados Unidos, sea como sea. Y si llegas, porque hay muchos que no llegan porque son víctimas de los coyotes, de tantas cosas, ¿no? Es un drama humano eh, realmente delicado. América Latina, Trump siendo el presidente de Estados Unidos y nosotros en América Latina. ¿Qué deberíamos hacer? La verdad es que es difícil saberlo, ¿no? Uno entiende que eh, sin dudas Trump ha sido una persona con un discurso muy violento que durante su primer gobierno ha tomado sanciones terribles, terribles contra Venezuela y contra Cuba principalmente, ¿no? La situación que vive hoy Cuba tiene que ver con 60 años de bloqueo, pero en particular las últimas crisis, sobre todo la crisis de electricidad, por ejemplo, que se vivió recientemente, está especialmente vinculada con las más de 250 medidas, creo que son 270, que tomó Donald Trump para sancionar a Cuba.
por ejemplo, entre muchas otras cosas que implicaron estas sanciones, que no fueron levantadas después por los demócratas, ¿no? Todas estas medidas después asume Biden y no las elimina. Por eso el discurso demócrata es un discurso muy hipócrita también, ¿no? Pero, por solo dar un ejemplo, ¿no? Cuba es una isla que prácticamente no produce casi nada por sus condiciones climáticas, no es apta para el cultivo, no es apta para la ganadería, tiene además una situación de un desarrollo industrial muy limitado justamente por el bloqueo. Entonces tienen que importar la mayoría de sus alimentos, ¿no? Cerca del 98% de los alimentos de Cuba se importa. Eh, hay escasez, hay una escasez muy grande que se ha profundizado en el último tiempo. Hace unas semanas llegaron 2 barcos cargados con containers, con alimentos, al puerto de Cuba. El gobierno de Cuba tenía el dinero para pagar los alimentos de esos 2 containers, pero las sanciones implementadas por el bloqueo impedían que cualquier banco realice la transacción. Entonces, creo que todavía no se resolvió. Hace semanas que hay barcos con alimentos, hay una población que necesita esos alimentos, hay un gobierno que tiene el dinero para pagar esos alimentos, pero no se pueden descargar, no se descargan, permanecen ahí en los containers porque no hay un banco que pueda realizar la transacción que le permita a Cuba adquirir eso que necesita. Entonces, a esos niveles de intento de asfixia del pueblo cubano para cambiar el modelo de ese pueblo se ha llegado, ¿no? Ni hablar durante la pandemia, que no se le permitía ni siquiera el ingreso de respiradores, mucho menos la compra de vacunas, decir que, bueno, Cuba tiene su propio desarrollo científico y pudo llevar adelante sus propias vacunas, pero hubo muchísimas, ni siquiera jeringas, digamos. No había manera de conseguir Claro. jeringas. Tenían las vacunas, pero no tenían las jeringas para aplicar la vacuna porque el bloqueo le impedía eso. Bueno, ha habido muchísimas acciones violentas. El golpe de Estado en Bolivia en 2019 está directamente relacionado con Donald Trump, ¿no? Eh, ahí hay una articulación desde la OEA, que siempre responde a Estados Unidos, para articular a varios gobiernos de la región, apoyar aquel golpe de Estado, y también la Embajada de Estados Unidos, ¿no?, en Bolivia. Ahí vemos parte de esa política agresiva, pero también tenemos que recordar que, por ejemplo, el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, los intentos de golpe de Estado contra Evo, los anteriores, ¿no?, en 2008, el golpe de Estado el intento de golpe de Estado contra Rafael Correa, el golpe de Estado contra Fernando Lugo, el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, fueron impulsados por los demócratas. Entonces, no es que tampoco hacia la región los demócratas son mucho más gentiles que lo que puede ser un Donald Trump. Vamos a vivir un momento de tensión, seguro, que donde se van a profundizar algunas sanciones, especialmente contra algunos países. Nicaragua, Cuba y Venezuela van a estar en la mira del gobierno de Donald Trump, pero el resto de los países vamos a seguir en esta lógica de que ellos nos consideran, ¿no?, de su patio trasero, y más aún en este enfrentamiento del que hablábamos hoy con China y con los BRICS en general, ¿no? Va a tratar de tener el control de este territorio que es su última trinchera antes del avance de estas potencias como China. Así que vamos a ver mucha presión, mucho discurso violento, muchas acciones violentas en la región, pero no sé qué tan distantes de la presión, el discurso violento y las acciones violentas que tuvieron los demócratas para muchos de nuestro país. Claro. Héctor, muy interesante todo lo que nos cuentas. La verdad que en Panóptico estamos muy agradecidos en tenerte aquí como nuestro primer invitado. Si fuera por mí,
nos quedamos conversando horas, tú lo sabes, pero bueno, vamos en este primer encuentro, creo que ha sido bastante fructífero. Vamos a ir viendo, ¿no? Cómo se desarrollan todos los temas en Estados Unidos y en las distintas regiones, si realmente estamos en un momento clave. Yo creo que los dos candidatos en Estados Unidos sabían que era una elección realmente significativa, muy importante para ellos, muy importante para distintos sectores, y estaba el mundo entero mirando qué era lo que sucedía hasta anoche, ¿no? Así que ya saldrán más elementos ahí para ir conversando y compartiendo. Así que Héctor, te agradezco mucho todos los que se han unido a nuestro primer en vivo. Muchas gracias. Sigan a Héctor Bernardo. Él hace unos análisis muy interesantes. Él está, bueno, ahí salen tus redes sociales. Él nos sigue en Panóptico también. Y él tira ahí unos elementos curiosos como para entender el mundo que tenemos y el mundo que vendrá, ¿no? Que recibirán nuestros hijos ya de adultos. Gracias, Ana, por la invitación. Para mí es un placer charlar con vos y en el primer programa de este espacio, en la primera charla de este espacio, es un lujo haberte acompañado y ojalá podamos ir entendiendo todo, ¿no? Yo también, porque muchas veces me sorprendo, me pregunto, y lo que hago es eso, tratar de no quedarme con la pregunta y ir buscando posibles respuestas a por qué está pasando lo que está pasando en el mundo y qué es lo que realmente tendría que pasar para que todos y todas vivamos en un mundo más justo. Así es. Muchas gracias, Héctor, y gracias a los que se sumaron de a poco, fueron entrando, saliendo. De esta entrevista vamos a tener distintos fragmentos aquí en Panóptico. Héctor, hasta Argentina, un abrazo. Un beso Muchas gracias por todo. grande desde el sur de la patria grande. Un abrazo.